Platicando un poco sobre la evolución de la microbiota y la contribución que tiene con la salud. Por supuesto, tenemos que hablar de manera inicial de algunos conceptos básicos, mencionar qué es microbiota, qué es microbioma y qué es el metaboloma. Saber que cuando hablamos de microbiota tenemos que hablar de un gran grupo de microorganismos que alojan o que están en un hábitat, en este caso en el hábitat intestinal o en todo nuestro tracto digestivo. Y estos microorganismos incluyen bacterias, arqueas, hongos y virus. Esta microbiota realmente es una comunidad que habita el tracto gastrointestinal, que tenemos identificadas aproximadamente más de 1000 especies y que si la pesáramos pesaría aproximadamente 1 kilogramo. El microbioma es el número de genes que conforman todos estos microorganismos y que estos genes son como tal más genes que los genes que tenemos como seres humanos, y el metaboloma es el conjunto de las pequeñas moléculas químicas que se producen de estos microorganismos y que están en una muestra biológica. Todos conocíamos la clasificación de Whittaker y de Margulis sobre la ecología o cómo es que estaba conformada nuestra ecología o nuestro universo, donde estaban animales, plantas, hongos, protozoarios y el grupo de Monera. Pero desde el punto de vista filogenético, para la aplicación específica o taxonómico, para cuando hablamos de la microbiota, tenemos realmente el árbol de Calgus, que es donde se hace una diferenciación genética a partir del DNA y específicamente de la fracción 16S ribosomal de cada uno de los microorganismos. Y es así como los dividimos en procariotas, dependiendo de los dominios, y en eucariotas. En eucariotas es donde se encuentran los animales, hongos y algunas plantas, y los procariotas donde tenemos las bacterias y las arqueas. Todavía tenemos un árbol filogenético ya también sistematizado en base a esta clasificación genética del 16SR ribosomal, donde sabemos que tenemos grandes grupos que dividen y que habitan nuestro tracto digestivo, donde predomina los firmicutes, seguido del gran grupo de bacteroidetes, y hay otros grandes filos como son protobacterias, verrucomicrobia y actinobacterias. ¿Cuáles son las características de la microbiota? Tenemos en promedio de 10 a la 11 y 10 a la 12 células por gramo de materia fecal. Esto es la mayor cantidad de densidad microbiana. 10 a la 14 microbios en el tracto gastrointestinal contra 10 a la 9 humanos que habitamos en la Tierra. 10 a la 14 microbios en el tracto gastrointestinal contra 10 a la 12 células somáticas que prácticamente abarcan este kilogramo de peso que mencioné si pudiéramos pesarla. La ecología microbiana está caracterizada porque existe diversidad y porque hay variación en la microbiota. Cada persona contiene en promedio 400 diferentes especies que son prácticamente similares a una huella digital. Quiere decir que entre cada uno de nosotros existen microorganismos que nos identifican como individuos. El total aproximado es de 5.000 especies diferentes, con una variabilidad muy distinta entre los grupos genéticos y geográficos. La microbiota se adapta a características ambientales. Esto es una propiedad muy característica de todos los microorganismos que nos habitan, con cambios en la abundancia de ellos. La misma función puede ser desempeñada por varios microorganismos. Tienen un fenómeno de adaptación y de comunicación. La microbiota realmente intestinal tiene una influencia a nivel sistémico desde nuestro intestino, alberga aproximadamente 100 genes más que los genes humanos, metaboliza aproximadamente 100 gramos de los alimentos que no logramos digerir nosotros al día. Ellos son los responsables de digerirlos y de obtener fracciones metabólicas. Nos provee de ácidos grasos de cadena corta, en concreto de energía, para los enterocitos, nos favorece la síntesis esencial de aminoácidos, sintetiza vitaminas, vitamina K, vitamina B12, metaboliza moléculas de esteroides, produciendo en concreto relacionados con los ácidos biliares y también con hormonas sexuales, protege contra gérmenes patógenos, desarrolla nuestro sistema inmune, está involucrado en el metabolismo de energía, promueve la síntesis de serotonina, interviene en las funciones del tracto gastrointestinal e incluso tiene que ver con nuestro comportamiento.
En cuanto a las funciones, es importante que sepamos que los microorganismos pueden darnos, al crear ácidos grasos de cadena corta, pueden ser quienes nos den energía. Por ejemplo, son productores de butirato, específicamente en el ciego, en el colon. Son la fuente principal, el butirato es la fuente principal preferida por los colonocitos, y este interactúa con el sistema inmune por activación de los linfocitos T reguladores, así como la activación e inhibición de la regulación de macrófagos y el fortalecimiento de la barrera intestinal. Pero cuando encontramos otro ácido graso de cadena corta, como es el propionato, también relacionado con la microbiota, sabemos que junto con otros ácidos grasos de cadena corta, el propionato va a estimular la gluconeogénesis intestinal, regula también la glucogénesis hepática, causando adiposidad, así como disminución de la glucosa sérica, incrementa la sensibilidad a la insulina y se le considera como un sensor de la saciedad, y esto derivado desde nuestro tracto digestivo. Sabemos que la microbiota produce componentes tóxicos como es el sulfuro de hidrógeno. La excreción de sulfuro de hidrógeno está incrementada cuando se ingieren más proteínas. Diversas vías de producción de sulfuro de hidrógeno por microorganismos intestinales, diversas vías metabólicas pueden derivar en ello. Este sulfuro de hidrógeno obstaculiza la oxidación del butirato en los colonocitos y además estimula la síntesis de metabolitos que van a promover el crecimiento o crea el ambiente para que crezcan gérmenes patógenos. La microbiota también está relacionada con la serotonina. Esta es sintetizada, sabemos, por las células enterocromafines y está estimulada por los metabolitos microbianos específicos. La serotonina va a regular la motilidad gastrointestinal, es relevante en entidades como en concreto en el síndrome de intestino irritable por las anormalidades en la producción, y también tiene que ver, por ejemplo, con el triptófano. El triptófano es transformado en diversos indoles que van a contener componentes activos que tienen que ver con el metabolismo. Y este gráfico publicado en el año pasado sobre el metaboloma y el desarrollo de la microbiota intestinal en humanos es un cuadro, es un gráfico evolutivo de qué es lo que sucede en el primer año de vida, a los 5 años, a los 12 años, en nuestra edad adulta de los 12 a los 70 años, y qué sucede con los pacientes centenarios. Lo más importante es que vemos que inicialmente existen bacterias que se encargan de procesar glicano para la biosíntesis de vitaminas en el primer año de vida, y posteriormente inicia un proceso de fermentación, metabolismo de cisteína, biosíntesis de folato. A partir de los 5 años a los 12 años hay una biosíntesis de cobalaminas, biosíntesis de folato, de vitamina B12, y es en la edad prácticamente de los 12 a los 70 años cuando hay una basal en nuestra población de microorganismos intestinales, donde hay un incremento en la fosforilación oxidativa, biosíntesis de lipopolisacáridos, hay un ensamble de los flagelos, hay biosíntesis de los esteroides, hay degradación del RNA, y esto está relacionado básicamente con el metabolismo de la dieta. Sabemos, por ejemplo, que en una dieta occidental hay una degradación de glutamina, de aminoácidos, catabolismo de azúcares simples, biosíntesis de vitaminas, metabolismo genobiótico, metabolismo de sales biliares, mientras que en una dieta no occidental hay glutamato sintetasa y alfa-amilasa. ¿Y qué sucede con los pacientes ancianos de los 70 a los 100 años, los pacientes centenarios? Hay una reducción de la capacidad de la fermentación. La curva roja nos permite identificar cómo primero hay un crecimiento en la diversidad bacteriana, posteriormente una diversidad, y ya en la etapa de senectud una caída. También sabemos que la microbiota está involucrada con el eje cerebro-intestino desde muchos aspectos. Desde el punto de vista de la presencia de los microorganismos en el eje, desde los microorganismos que están en el intestino con la información por vía aferente hacia el cerebro, están involucrados el efecto de la microbiota directo sobre el sistema nervioso entérico, el efecto de la microbiota a nivel del sistema nervioso autónomo, así como el sistema humoral, y el efecto directo de la microbiota sobre el sistema nervioso central. Pero desde el punto de vista eferente del sistema nervioso a tracto digestivo también se encuentran, o sabemos que la microbiota es parte de la ejecución de muchas de las órdenes que manda nuestro sistema nervioso central. Hablemos ahora de lo que sabemos de la evolución de la microbiota a lo largo de la vida. Este gráfico de Mitsuko es un gráfico ya de antaño, de 1992, donde se pensaba que de manera inicial el recién nacido no tenía microorganismos en el tracto digestivo, se le consideraba un tracto estéril. Actualmente sabemos que realmente el tracto digestivo del bebé está colonizado, que
el líquido amniótico, que este líquido amniótico contiene microorganismos que pueden incluso estar modificados dependiendo del estilo de vida, la dieta, el uso de antibióticos que tenga la mamá. Lo importante es que al nacimiento hay un incremento de Escherichia coli y de enterococos, así como de bifidobacterias, y posteriormente, una vez ya iniciada la lactancia, hay un incremento de bacteroidetes, eubacterias y peptostreptococos. Lo más significativo del gráfico, una vez que pasa nuestra etapa de estabilidad, es que hay en el momento de la vejez una caída de las bifidobacterias, un incremento de los clostridiales. Sabemos que la microbiota tiene en los diferentes grupos etarios va a tener una distinta composición porque realmente se va conformando y se va estableciendo y es dinámica en sus cambios. La diversidad se va incrementando, alcanzando realmente el clímax una vez que estamos en la edad adulta temprana, y en el envejecimiento se pierde básicamente este concepto de diversidad de microorganismos y se observan cambios a nivel de la composición. Realmente la microbiota tiene un proceso que está programado aparentemente, la programación de estabilización en concreto, pero tiene cambios dinámicos. Al final del primer año realmente consideramos que la microbiota es una microbiota inmadura. Hay factores mayores que van a conformar la microbiota en distintas fases de la etapa inicial. Esto es la vía de nacimiento, si se da lactancia al seno materno o si se usan fórmulas lácteas, el tiempo de lactancia, si hay antecedente de hospitalización, uso de antibióticos, edad gestacional, la presencia y número de hermanos. Sabemos, por ejemplo, que cuando se han seguido las secuenciaciones genéticas de la microbiota en heces de 2 recién nacidos seguidos durante 10 meses, esta microbiota va a cambiar en las especies y en los microorganismos que se tienen, dependiendo si el bebé recibe en algún momento de esos 10 meses algún tratamiento antibiótico, si es hospitalizado o si tiene algún proceso infeccioso. En infantes, en 14 bebés que son seguidos durante su primer año de vida, vemos que se establece la microbiota y esta se da por un proceso de exposición ambiental, que es lo que sucede en su entorno, así como que al final del primer año de vida realmente pareciera ser prácticamente similar a la microbiota adulta, aunque se atribuye que a los 3 años de edad es cuando realmente se confiere la diversidad microbiana que va a dar la estabilidad. Esto tiene una fuerte influencia realmente con el estilo de vida, no solo los aspectos geográficos, sino también los aspectos dietarios. En los adolescentes sucede de manera curiosa, adolecere, que quiere decir padecer. El adolescente tiene cambios significativos también en la población de la microbiota, no solo en los conductuales ni los propios de la adolescencia, sino pareciera ser que tiene cambios significativos, variables en el transcurso incluso de un día a otro, donde hay en ocasiones predominio de bifidobacterias y en otras ocasiones hay predominios de clostridiales. ¿Qué sucede con la microbiota del adulto? La microbiota del adulto es compleja, realmente es dependiente del individuo porque tiene que ver con sus hábitos, su estilo de vida, depende del sitio del tracto gastrointestinal, es estable más o menos con el tiempo, tiene cambios dependientes de las altitudes de las zonas geográficas, así como de los hábitos y estilo de vida. La microbiota gastrointestinal se compone básicamente de bacterias, de arqueas, de eucarias, pero lo importante es que son estos tres grandes grupos con una cantidad muy diversa, compleja de filos. Entre ellos lactobacilos, clostridiales, firmicutes, bacteroidetes. Esto es un mapa filogenético de un adulto, prácticamente de todos nosotros como adultos, donde se observa el predominio de firmicutes, bacteroidetes, actinobacterias y proteobacterias en un menor grado. ¿Qué sucede con los adultos jóvenes comparándolos con los adultos de fases más tardías? El perfil es distinto entre jóvenes y adultos mayores, en concreto cercanos a los 30 años hay un incremento de bifidobacterias, a diferencia del grupo de los 60 años, y de Faecalibacterium, del gran grupo de Faecalibacterium, que son bacterias que solo habitan en el colon, no están externas, no se adquieren, están presentes solo en el colon, pero se van perdiendo conforme se envejece. En el adulto la variación no es aleatoria, el tipo de microbiota realmente está influenciada por el patrón dietario, por la zona geográfica, por la latitud, por el clima, por el tipo de alimentación que han tenido en el transcurso de su vida desde la infancia. Pareciera ser que el género no implica alguna variación, pero sí el uso de antibióticos, enfermedades, uso de distintos medicamentos y, por supuesto, qué tan cercano a la juventud o qué tan cercano a la ancianidad está.
La microbiota del anciano, está influenciada por el patrón dietario, pero también por el estado de salud que tiene el paciente anciano, el uso de medicamentos, el sitio de residencia. No es lo mismo un anciano que vive en casa con otros miembros de familia, a diferencia de un anciano que vive en asilos. Los ancianos en asilos tienen una diversidad microbiana menor. Esta es la gran característica o el detonante que cambia, se modifica la gran diversidad bacteriana. Hay cambios en el estado nutricional, pareciera que existe un estatus de mayor fragilidad, así como marcadores de microorganismos que favorecen procesos de inflamación. En personas que son ancianas de más de 100 años, la microbiota tiene características muy particulares, con un descenso significativo de Faecalibacterium prausnitzii. Este es un microorganismo que tiene propiedades antiinflamatorias y al descender pareciera estar en un estatus proinflamatorio, así como en un incremento de enterobacterias que están ligadas a un mayor proceso de inflamación. Si nosotros nos apegamos a esta programación evolutiva que tenemos como seres humanos, hay estrategias que pueden plantearse desde estrategias terapéuticas desde la microbiota intestinal, desde el nacimiento hacia la senectud, modulando, por ejemplo, la microbiota oral o placentaria con administración de pro y prebióticos, posteriormente ya una vez que ha nacido el bebé, modificando la microbiota vaginal, en concreto por la vía del parto, como nace el bebé, así como la modulación de la piel del bebé por los fluidos vaginales, posteriormente ya la modulación de la microbiota del niño en base a los hábitos dietarios que se tengan, si están sanos, si no tienen enfermedades, el uso o no de antibióticos, si se da lactancia al seno materno o no, o si se usan probióticos por parte de la madre o directamente por el lactante. Y una vez que está una etapa de estabilidad, así como en la senectud, las estrategias son en modulación intestinal individual en adultos y en ancianos, hábitos dietarios sanos, uso de pre y probióticos, administración de posbióticos o incluso se contempla el trasplante de microbiota intestinal. Para concluir, la microbiota gastrointestinal realmente es un gran ecosistema complejo compuesto de diversos microorganismos, bacterias, arqueas, eucarias, que tienen una diversidad de filos enorme. La producción de diversos metabolitos, así como la interacción que estos tienen con el hospedero, va a tener una influencia directa, no solo en el tracto gastrointestinal, sino también en el sistema inmune, en el sistema endocrino, en el sistema nervioso, en la densidad ósea, así como influencia en la salud. La microbiota gastrointestinal es cambiante, va cambiando a través de la vida, de acuerdo a los cambios que va teniendo el humano per se, en muchos aspectos. La diversidad se incrementa en el intestino de los infantes, de los niños, de los adolescentes y pareciera realmente permanecer estable en la edad adulta, pero invariablemente decae en la ancianidad. La microbiota se modifica por distintos factores ambientales, la zona geográfica, los hábitos dietarios, básicamente el uso de antibióticos, estatus de inflamación o estatus de enfermedad, así, y ya para finalizar, hay grupos específicos de microbiota que son característicos en distintos grupos etarios. Esto es importante que sepamos que van a haber grupos predominantes dependiendo de la edad que se tenga y que en combinación con otros factores pueden resultar en una microbiota individual específica que puede ser hacia la salud o bien hacia la enfermedad. Muchas gracias por su atención.